Bien, continuemos con el resumen sobre monitores de signos vitales obtenido del documento de la Secretaría de Salud sobre el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, o simplemente por siglas de CENETEC. Por definición, va a ser un monitor de signos vitales, un dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma continua los parámetros fisiológicos de un paciente. Consta de un sistema de alarmas que alertan cuando existe alguna situación adversa o fuera de los límites deseados. Recuerden que nosotros vimos esos límites deseados. En el ejemplo de la lámina tenemos una presión arterial no invasiva, not invasive blood pressure de 100 en media, una sistólica de 138 y una diastólica de 90. La representación de la saturación de oxígeno, SpO2, 98%, una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, beats per minute, una temperatura de 37.2, etcétera, un selector entre neonato o adulto pediátrico, etcétera. En este caso, para utilizarlo con baterías o con línea eléctrica. Eso lo vimos en el resumen. ¿Qué parámetros fisiológicos estamos hablando? Pues electrocardiograma, básicamente el trazo electrocardiográfico sencillo. Si es para uso clínico, ya dijimos, no va a tener ese amplio ancho de banda con el que estamos acostumbrados a trabajar, hasta 150 o inclusive un poquito más hertz, sino simplemente probablemente unos 40 hertz, donde el trazo del QRS se refleja bien sin problemas y que permite eliminar mucho ruido para visualizarlo de manera uniforme en pantalla. Una frecuencia respiratoria que sea capaz de mostrarla, los latidos por minuto, la presión, así como la presión invasiva, la no invasiva, la temperatura corporal, la saturación de oxígeno, SpO2, también la saturación venosa de oxígeno, que básicamente es un parámetro clave para evaluar el metabolismo del oxígeno, y la perfusión tisular en condiciones patológicas, ¿no? El llamado gasto cardíaco, que en general es el producto de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. En definición, podríamos decir que es el volumen sanguíneo eyectado por el corazón en un minuto. O sea, por minuto, ¿cuánto es la cantidad de sangre que el corazón es capaz de bombear al cuerpo en un minuto? Por lo tanto, está en relación con la frecuencia cardíaca. Digamos, gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico y es una representación que puede inclusive ser gráfica. Por otro lado, el dióxido de carbono, eso se capta a través de un sistema que se llama capnografía, a través de la gráfica con respecto, que puede ser frente al tiempo, con respecto al tiempo o frente al volumen eyectado, y para el eje Y la presión de CO2. La capnografía, por decir algo, este tipo de gráfica que se representa en el monitor de signos vitales, es la medida del dióxido de carbono en la vía aérea de un paciente durante un ciclo respiratorio, ¿no? Durante un ciclo respiratorio. O por otro lado decir, medición de la presión parcial de CO2 en el aire expirado del paciente. Esta parte o esta gráfica destaca porque me permite estar monitoreando constantemente el intercambio gaseoso no invasivo, que nos ofrece información sobre niveles de producción de CO2 del paciente, sobre todo en el uso de anestesia, ¿no? Cuando intervenciones médicas que requieren el uso de anestesia. La presión intracraneana, que lo vimos como una parte del proceso, podría estar presente o es un parámetro más que podría monitorizarse con este tipo de equipos. Y quizás alguna presión de gases en anestesia, ¿no? O presión media en la vía aérea. Eso se utiliza mucho cuando utilizamos ventiladores, ¿no? Ventiladores artificiales que están manteniendo con vida a un paciente.
Básicamente reflejan la presión alveolar media, esa es una. Otro tipo de presiones que pueden estarse reflejando ahí. La presión arterial alveolar media es una básica. El PIP, es decir, la mínima presión necesaria para mantener al paciente ventilado, que él es capaz de forma positiva, de que de forma positiva requiere para poder mantenerse con sus pulmones abiertos, mínimas, y a partir de ahí poder generar flujo hacia dentro del paciente. Es básicamente una medida de soporte ventilatorio y determina la oxigenación arterial, pero también digamos que el impacto hemodinámico de la ventilación con presión positiva. Esa es una forma de definir la presión de gases en la vía aérea y es muy importante, muchachos, para el monitoreo constante del paciente, que también puede reflejarse en un monitoreo de signos vitales. No necesariamente están todas presentes, simplemente quise aquí hacer un pequeño resumen de todas ellas. Hablamos de las centrales de monitoreo. Aquí lo importante de una central de monitoreo es que puedo tener visualizando a varios pacientes dentro del mismo hospital y en un solo cuarto de, digamos, de un pues, central, una pequeña central de monitoreo que tiene que estar visualizando en cada monitor quizás a un paciente o inclusive en una misma pantalla podría tener a dos pacientes, por ejemplo, o dos camas que están monitorizando a distintos pacientes. Entonces puedo estar seleccionando entre uno y otro o ver todos a la vez, y cuando uno de ellos falla o cuando uno de ellos emite una pequeña alarma porque se salió de los parámetros normales, entonces me lo indica en pantalla y el personal de salud puede acudir a revisar al paciente. Quizás haya ocurrido algún problema o simplemente haya habido un error de medición. Entonces eso ya es independiente. Lo importante aquí es que a través de una central de monitoreo yo puedo visualizar a varios pacientes y es aplicable también por norma de CENETEC o de la guía tecnológica de CENETEC sobre monitores de signos vitales. Una norma global, una norma internacional, GMDN, muy característica de CENETEC, que me permite evaluar los equipos si cumplen con la normatividad vigente. En el caso de la central de monitoreo, puede estar o no, no necesariamente, hay hospitales que no requieren tanta tecnología para poder cumplir, ¿no? La cantidad de pacientes que atiende no es tan elevada como para tener una central. Pues por definición, pues simplemente es desplegar información sin tener que ir a cada uno de los pacientes, ¿no? Esa sería una central de monitoreo. Principios de operación básicos están los preconfigurados, monitores signos vitales que no necesariamente, perdón, que no se puede agregar un parámetro más, e inclusive como están preconfigurados, ya vienen de tal manera fabricados que si se descompone una parte del circuito, por ejemplo, un tipo de variable, lo más probable es que el equipo completo no se pueda utilizar debido a que está interconectado y tengo que arreglar esa parte para que pueda funcionar completo, ¿no? Sin embargo, los modulares, la importancia de ellos es que a través de tarjetas independientes podemos utilizar las variables también de forma independiente. Así, si una de ellas falla, pues simplemente el módulo que se descompone pues se quita, se retira del equipo y los demás siguen funcionando. Se trae la tarjeta o se intercambia con otro y se puede utilizar para visualizar otra vez la variable sin problema. Eso también me permite actualizar los equipos. Si en algún momento dado yo compro un monitor de signos vitales en un proceso que tarda aproximadamente unos 6 meses y quisiera actualizarlo, pues nada más encargo las tarjetas necesarias e inserto en las ranuras, en los slots necesarios para que pueda el monitor actualizarse. Entonces, digamos, por la clasificación por principio de operación, así queda, entre modulares y preconfigurados.
Por clasificación por el tipo de monitores signos vitales, pues pueden ser fijos y de transporte. Pues así como el nombre lo dice, se quedan establecidos en la cama, a un lado del paciente, o pueden llevarse de un lado a otro, ya sea internamente, intrahospitalario o interhospitalario hacia afuera. Básicamente contiene una forma de transporte, puede ser aquí le puse unas llantitas, pero básicamente el concepto es que pueden llevarse de un lado a otro. Ahora fíjense bien, muchachos, aquí es importante la clasificación que hace el CENETEC. Déjenme un poquito de lectura para los monitores de tipo anestesia, o sea, fijos y de anestesia. Si son fijos de anestesia, se debe utilizar, dice, equipos diseñados especialmente, ya que estos son focalizados en monitorizar los sistemas que pueden sufrir daño por la falta de oxigenación o de circulación, tales como el corazón, el cerebro y los riñones. Algunos de ellos da ejemplos aquí: SG, SPO2, presión interna, presión arterial invasiva, presión arterial no invasiva, el gasto cardíaco, temperatura, CO2, O2, casi todas juntas, ¿no? Inclusive medición de algunos agentes anestésicos que se introducen al paciente, que no son propios de él mismo, que él no los genera o no los genera como de forma normal, ¿no? Sino que se transmiten hacia él para poder anestesiarlo. Y entonces la clasificación que hace CENETEC dice, bueno, puede ser fijo porque me sirven para poder anestesiar a un paciente y tener control de él constantemente. No es así uno de transporte, ¿no? No tiene ese tipo de aplicación en el área de anestesia. Bueno, también lo clasifica dentro del tipo de paciente entre adulto pediátrico o neonato. Recordemos que ya dijimos que para cuestiones fisiológicas no vamos a considerar un adulto hasta los 18 años, ¿no? Podría ser antes, puede ser de los 13 años, 14, 15, 16, 17 años, porque fisiológicamente tiene las condiciones de un adulto ya grande, entonces se puede utilizar el monitor para él. Pero sin embargo, los de neonato, aquí CENETEC dice que el cuidado de prematuros e infantes recién nacidos es muy diferente que el de las otras áreas de la medicina clínica. Los infantes, pues claro, no pueden ser considerados un adulto en miniatura, o simplemente de definirlos así, sino como una entidad fisiológica única. Aunque las variables medidas son similares a los de los adultos, usualmente deben ser medidas de manera diferente. Aspectos, por ejemplo, como el control de temperatura, la respiración, son de alto interés en cuidado de pacientes neonatos, pero también balance de fluidos electrolitos, mmm, o algunos otros como respiración, es importante, análisis de gases en sangre, ¿verdad? Presión intracraneal, por técnica de tipo infrarroja que se utiliza. Otros aspectos importantes que el algoritmo por sí debe traer incluido y que al momento de yo establecerlo como paciente neonato, debe ponerme las características en pantalla. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca es mucho más alta en neonato que en un adulto pediátrico adulto o pediátrico. Por lo tanto, en el momento que yo seleccione neonato, la gráfica de tolerancia o los límites de tolerancia se van a ampliar para un neonato, y inclusive las alarmas y los sistemas de gráfico pues, también van a cambiar. Por lo tanto, pueden ser fijos y pueden ser esos tres, o simplemente clasificarlos como de transporte para este tipo de esos dos más, intrahospitalario e interhospitalario, según la CNTAE, claro, ¿no? Según las especificaciones técnicas, es otra clasificación muy sencilla, es que hace lo más sencillo posible, claro, básico, intermedio, avanzado, de transporte, básico, intermedio, avanzado. De transporte, anestesia básico y anestesia avanzado. Es la clasificación técnica que hace CENETEC para los monitores. Y si es de tipo básico, puede utilizarse en algunos tipos de especialidades como médicas y quirúrgicas, algunos tipos de servicios pues de cuidados intermedios,
ambulatorios y lo que eso conlleva, un uso ambulatorio en ambulancias, pues, y inclusive de urgencias, ¿no? No es igual, el de ambulatorias tiene que tenerlas, es básica, es digamos que un poco más básico y tiene las características para instalarse en la red eléctrica de una ambulancia y también para llevarse a través de esa, que generalmente el voltaje de una ambulancia pues no es el tradicional 110 o 120 volts, ¿no? Tiene características, si es básico, monitor de signos vitales básico, va a tener al menos 3 curvas simultáneas, al menos, dice, si vas a considerarlo como básico. ¿Y cuáles 3 son? Bueno, SG, saturación de oxígeno y respiración. Al menos esas 3 variables va a tener incluidas. Si es básico, como pregunta de examen, ¿no? Puede ser, a ver, describa las características básicas de un monitor de signos vitales. O describa las características mínimas que debe tener un monitor de signos vitales básico. Bueno, SG, saturación de oxígeno y respiración. Esas son las 3. Básicamente, ¿qué accesorios cuenta? Un sensor tipo dedal, como el que aparece aquí en pantalla, que para conectarse, dependiendo si es adulto, pediátrico o neonato, en el dedo. Inclusive si es neonato, se pone en otra zona. Pero aquí es algo interesante, un sensor reutilizable de temperatura, está bien, pero acá dice aparte un brazalete reusable, o sea, un manguito que se sostiene sobre el brazo para poder ocluir la arteria, para poder ocluir en el brazo y poder medir la presión arterial no invasiva. Aquí lo importante es que dice reutilizable o reusable, ¿no? El cable de paciente para 5 puntas o 5 conexiones, son 5 electrodos en la que podemos medir al menos 4 derivaciones, ¿no? Con 5 puntas para ser de tipo básico. O sea, puedo medir electrocardiografía, sí, pero pueden ser 4 derivaciones con 5 cables, ¿no? Si es neonato, sensor multisitio reusable, el niño pues mueve mucho sus brazos y se acostumbra a poner el sensor en el pie. Aquí podría ser una pregunta, ¿no? Muy sencilla. ¿Por qué es más fácil medir la absorción de luz recuerden que ustedes que el principio de medición del, del sensor de oxígeno o de saturación de oxígeno se basa en un transmisor de luz, un receptor que refleja de alguna manera la absorción que sufrió el dedo, ¿no? Obviamente en el paciente recién nacido su piel es mucho más delgada todavía, con mucho menos densa, y eso permite que la absorción de luz sea mayor. Entonces es más sencillo en ese caso medir la saturación de oxígeno, nada más por eso. Sin embargo, la medida se va a hacer en otra región, ¿no? En el pie puede ser, para que no evite el movimiento de las manos, se lo desprenda, ¿no? Aquí llama la atención esta parte que dice, y se las voy a dejar de tarea, ¿por qué si se fijan acá arriba dice un sensor reusable, un brazalete, perdón, un brazalete reusable para la medición de la presión arterial no invasiva? Y acá en el neonato, cuando yo lo configuro en neonato, debo utilizar un brazalete desechable. ¿Por qué? No se lo pueden preguntar. Es muy sencilla la respuesta, pero se las voy a dejar ahí al aire, ¿no? Para que me la contesten en la siguiente clase. ¿Por qué los brazaletes para medición de presión arterial no invasiva en un neonato tienen que ser desechables? Y para un paciente adulto pediátrico debe ser reutilizable. Bien, el cable para medir puntas, al menos 3, o sea, para medir una derivación, pierna derecha y los bracitos, al menos para poder medir el trazo electrocardiográfico del bebé. Pero como les comentaba, el bebé va a ser muy difícil que los pongas en los brazos, ¿no? Entonces se lo puedes poner aquí abajo en la clavícula, un electrodo, otro electrodo, la pierna, o en la ingle, por debajo de aquí de la ingle, también puedes colocar el otro electrodo para estar visualizando constantemente el trazo
electrocardiográfico del bebé o del recién nacido. La instalación eléctrica 110 a 127 volts, 60 Hz. Imaginen ustedes que van a comprar un monitor de signos vitales en el hospital y deciden que el más adecuado es uno que vieron en Europa, por ejemplo, o en Reino Unido, y tienen que traerlo a instalarse acá a México. Resulta que lo compran allá y se lo mandan para 50 Hz, la línea eléctrica que usan ellos. Pues obviamente ese aparato quizás funcione, pero va a funcionar mal porque no va a responder a la línea eléctrica que usamos nosotros de 60 Hz, y lo cual podría provocar pues un problema que retardaría el uso de ese equipo, porque hay que regresarlo, pagar y volver a traerlo. Por eso es importante cumplir con la normatividad que CENETEC nos manda para que nuestro hospital cumpla con la calidad que demanda el hospital, ¿verdad? Puede ser de transporte y, y también igual tipo de especialidades y qué tipo de servicios médicos se presentan. Puede ser de ambulatorio, transporte extrahospitalario, transporte intrahospitalario. Las características básicas o del monitor de signos vitales de transporte puede ser, dijimos, preconfigurado, pero también puede ser modular. Una pantalla de 5 o 8 pulgadas. Es importante que la alimentación normalmente en una ambulancia va a ser de 8 volts, o es lo que debe tener si va a ser transporte. Y fíjense muchachos, tiene que tener al menos simultáneamente al menos una curva, que puede ser de SG, saturación de oxígeno o respiración, que me permita al menos una. Pueden ser las tres, claro, pero si usted compra un monitor para uso ambulatorio o de uso de transporte, intrahospitalario o intrahospitalario o interhospitalario, tendría que tener al menos una curva simultánea con esos tres parámetros de medida. Dos sensores tipo de DAL, como se muestran aquí en pantalla, como este que se muestra acá en la mano de un paciente o de una persona. Lucen así como esos de acá, tienen entrada de batería, los electrodos, sus tres cables y un sensor de temperatura reutilizable entre pacientes, dos tipos de sensores de DAL, un brazalete, otra vez se fijan, aquí está para adulto pediátrico, un brazalete reutilizable para la medición de la presión no invasiva y un cable para electrocardiografía de 3 puntas, de al menos 3 puntas, dice aquí, 300 electrodos básicos que tienen que incluirlos para poder cumplir con la norma que nos manda el CENETEC. Un sensor multisitio reutilizable si lo voy a utilizar en neonatos. Un sensor reusable de temperatura, esto no hay problema, es prácticamente igual. Una manguera con conector para brazaletes. Y otra vez vuelve a aparecer lo de los electrodos SG 3 puntas, es decir, una derivación. Al menos ya dijimos cómo se colocan. 10 brazaletes desechables. Otra vez, se fijan muchachos, aquí está la pregunta incluida. ¿Por qué acá otra vez reutilizables en el adulto pediátrico y sin embargo en un bebé o en un neonato, neonato, no necesariamente bebé puede ser más grande, ¿no? Vamos a hacerlo acá abajo, con brazaletes desechables. ¿Por qué desechables? Para medir presión arterial, claro. Otra vez el rango de voltaje. Como es ambulatorio, bueno, podría ser ambulatorio o usarse en hospitales. Si se usa en hospitales, pues simplemente que pueda conectarse a línea eléctrica de 110 volts, 60 Hz, pero por la aplicación ambulatoria que se pueda conectar a una alimentación que incluya 12 volts, ¿no? Si es de anestesia básico, vamos a tener aquí que puede dar servicio de transporte extrahospitalario o transporte intrahospitalario, pero ya es de anestesia, ¿verdad? Al ser de anestesia, obviamente tiene unas características más, más rigurosas. Por ejemplo, aquí voy a poder utilizarlo
como 8 volts para uso ambulatorio. Pero al menos, fíjense, aquí está la diferencia. Hace rato decía al menos una simultánea, aquí son 3, al menos 3 simultáneas. Pero va a tener que tener todas estas. 3 simultáneas, sí, está bien. Pero va a tener que tener SG, saturación de oxígeno, respiración, temperatura, presión invasiva y no invasiva y capnografía, lo que habíamos dicho hace rato de la presión de CO2 con respecto al volumen o con respecto al tiempo para medir la capnografía, porque el cuidado, la aplicación básica de esto es de anestesia y requiere estarla midiendo de manera constante a través de ese sensor que se conoce como capnógrafo, que va conectado al monitor de signos vitales para ese tipo de aplicaciones. Al menos SG, saturación de O2, respiración, temperatura, presión invasiva y no invasiva, prácticamente son 2 valores, y la capnografía para hacer anestesia básico y 3 curvas simultáneas. Obviamente son más caros, obviamente la aplicación es más crítica y si se le encarga a usted comprar uno de estos o vender uno para poder cumplir con la norma, tendrá que tener incluidas esas características. ¿Verdad? Bien, los accesorios son todos estos. Tenemos 2 sensores multisitio reusable, 2 sensores de DAL, un sensor reusable de temperatura esofágico o rectal, brazalete reusable para medición de la presión invasiva, un cable de paciente para SG de 5 puntas, son 4 derivaciones, un cable de paciente neonato para SG de 3 puntas, si va a ser para uso neonato, 2 traductores reusables para presión invasiva, 300 electrodos para SG y 100 líneas de muestreo. Un rango de voltaje entre 110 y 127 volts a 60 Hz, igual para México, claro, ¿verdad? Todo esto se puede consultar en esta referencia de Cenetec Salud. Voy a proyectar aquí en pantalla una parte del documento para ver si lo podemos visualizar. Tenemos aquí hasta el inicio, me voy a ir al inicio, hasta acá arriba, de la Secretaría de Salud, Subsecretaría de Innovación y Calidad. Es un documento de donde obtuve esta información para ustedes, del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica de Salud, o CENETEC, la guía tecnológica número 13 para monitores de signos vitales. Esta es una norma internacional o global. Ese es Global Monitor Devices, no me acuerdo la N, normative, algo así. Ahorita revisamos bien. Y el documento que representa todo el tema que hemos visto. Aquí está, básico, intermedio, avanzado, transporte, anestesia. Entonces, para cualquier cosa le pueden dar clic en ese link y para que obtengan una explicación mucho mejor sobre las normas que hay que cumplir para el uso de monitores de signos vitales. Yo nada más aquí les estoy presentando la clasificación, pero si quieren ahondar en el tema, pues cada uno tendría que revisar este documento de manera rápida, aunque sea, del por qué, ¿no? Aquí trata de explicarnos un poco, por ejemplo, efectos secundarios y riesgos, por ejemplo, habla sobre los electrodos, los cables, hay que tener precaución con el uso de los pulsioxímetros, sobre todo cuando se usan sistemas de electrocirugía debido a que estos generan señales de alta frecuencia que podrían afectar la operación del sensor de saturación de oxígeno. Pues las unidades de electrocirugía, lo que se utiliza normalmente para corte y coagulación de tejido, ¿no? Estos obviamente generan alta frecuencia y los pulsioxímetros tendrían que tener el cuidado de poder filtrar esa señal para aislarla, ¿verdad? Las alarmas, etcétera, etcétera, viene aquí toda la documentación que se requiere, las especificaciones técnicas de las que hablamos hace rato, que deben estar incluidas, mínimas, etcétera, completo. Muy bien, bueno, pues esa es la clase del día de hoy para monitores de signos vitales. Muchas gracias, muchachos, cuídense.
Luego mañana.